Hola a todos, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del adversario. Si usted busca definir esta palabra adversario, debemos buscar las raíces de las palabras que han sido traducidas al español como adversario. En el hebreo nosotros encontramos palabras como Satán con N, Satán con M, y lo que estas palabras infieren es el que ataca, el que acusa, el adversario, el contrario, el que acecha, el que aborrece, el que levanta calumnias. Eh, Así que realmente lo que nosotros hemos traducido del hebreo como adversario es la palabra Satanás, Satán. También nosotros encontramos en el griego la raíz de la palabra que nosotros encontramos como adversario es antidicos. Es una de las varias, no son muchas, son pocas, pero la mayoría de las veces se infiere es a Satanás. Y esa palabra antidicos, cuando usted mira exactamente qué significa, lo que significa es un oponente en un pleito judicial. Así que eso es lo que es Satanás, es un oponente en pleitos judiciales. Él nos lleva delante de las cortes para acusarnos, porque primero nos engaña o nos hace caer en temor cuando nosotros caemos en el pecado, entonces después va y nos acusa, nos lleva delante de las cortes celestiales. Así que muchas veces nosotros podemos tener cantidades de casos en las cortes celestiales y nosotros no enterarnos de esa situación. Yo le digo a las personas, es como cuando acá en Norteamérica alguien comete una infracción de tránsito porque, por ejemplo, se parqueó en un sitio equivocado, le dejan ahí al pie del parabrisas el ticket. Y digamos que viene el viento y se lleva el ticket, o alguien por maldad llega y quita el ticket y usted ni siquiera se entera de que tiene ese asunto para arreglar en las cortes de tránsito. Eso se puede ir a más grande, más grande, más grande, un problema supremamente grande por pues no arreglar ese tipo de asuntos. Así que nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Tenemos un adversario que es un oponente que nos lleva ante las cortes celestiales todo el tiempo. Así que vamos a estudiar esto a profundidad. Les habla Rocío Figueroa. Espero que este video sea de bendición para usted. Por favor, si lo es, compártalo con alguien más. Y no olvide, por favor, darle like al video y esas cosas que son importantes para que yo pueda continuar haciendo este trabajo. Vamos entonces a mirar el primer versículo bíblico donde aparece la palabra adversario. Está en el libro de Números, en el capítulo 22, en el verso 22. ¿Y cuál es el marco en el que se desenvuelve? Está hablando acerca del profeta Balaán, que es un profeta de Dios y que había sido contratado por los príncipes de Moab para maldecir al pueblo de Israel. Entonces él se levanta una mañana, organiza su asna y se va directo para maldecir al pueblo de Israel. Entonces dice el verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y dice que se le cruzó el ángel de Jehová, se le puso en el camino como adversario suyo. Entonces ya nosotros conocemos la historia, que Balaam no veía al ángel de Jehová, pero que la asna sí lo veía. Y finalmente él le pega 3 veces al asna y la asna, Jehová abre la boca de la asna y le dice, ¿por qué me pegas? Y después abre los ojos de Balaam para que vea al ángel de Jehová. Pero entonces aquí textualmente la palabra dice que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, por adversario de Balaam. Ahora bien, entonces aquí vemos que a veces, en muy pocas ocasiones, es Dios el adversario. En otras, en la mayoría de los casos que habla la palabra adversario en las escrituras es Satanás. Y en otros casos es un hermano o una hermana, es un ser humano igual que nosotros como un adversario. Entonces, miremos otras porciones bíblicas acerca de eso. Miremos, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 8. La palabra aquí adversario viene de una raíz griega que es antidicos, y esa palabra textualmente lo que significa es oponente ante un pleito judicial. Entonces miremos qué dice esa porción. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, así que es el adversario de todos nosotros, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que él está tratando de engañarnos, de hacernos caer, ya sea por miedo, por temor, por mentiras, por engaños, hacernos caer. Y una vez que nos hace caer en el pecado, él va ante las cortes celestiales, él va ante los juzgados celestiales para poner un caso contra nosotros, para ponerse como un oponente en un pleito legal para nosotros.
También, por ejemplo, en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 5, del verso 14, la palabra Pablo le está diciendo a las mujeres, él está diciendo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas y que no den al adversario, a Satanás, ninguna ocasión de maledicencia. Porque si una persona no se casa pero no tiene el don de continencia, entonces puede caer en toda otra serie de pecados. En el libro de Tito, en el capítulo 2, en el verso 7 y 8, la palabra nos está hablando acerca de que la recomendación que Pablo le está dando a Tito, ¿no? Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, Satanás está todo el tiempo tratando de hablar mal de nosotros y especialmente en las cortes celestiales llevando caso. Entonces, cualquier persona que se levanta como un ministro o un siervo de Dios tiene que ser muy cuidadoso en la enseñanza, tiene que mostrar la integridad en la enseñanza. Y cuando hablamos de la integridad es que una persona pueda que sea honesta en ciertas áreas, pero no necesariamente íntegro, porque la integridad abarca un aspecto muchísimo más amplio. Así que la recomendación de Pablo es, usted es un siervo de Dios, usted lo que tiene que hacer con la palabra es mostrarse con integridad, con seriedad, y que la palabra suya sea sana e irreprensible, de modo que el adversario no tenga nada malo que decir de usted. Así que mucho cuidado, nosotros tenemos que estar muy atentos de eso. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, del 21 al 26, hay una porción bíblica que yo creo que es muy clave en el estudio de esto del adversario, y es que el Señor nos dice en el verso 21, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces está evidenciando que hay juicios y que no solamente hay juicios terrenales, aquí nos está hablando de pronto de un juicio terrenal. Pero en el verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces hay juicios terrenales que van a juzgar a una persona que mata a otra, pero hay juicios celestiales que van a juzgar a una persona por matar a otra, pero también por enojarse contra alguien. Y usted diría, wow, esto es muy profundo. Es como así que solamente si yo me enojo contra alguien, eso me deja a mí culpable de juicio. Pero aún más, y remarca, porque ese es el problema del enojo. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, a veces el enojo es algo que va progresivo y nos hace caer a nosotros en muchos errores. Por eso él continúa como explicando, dice, porque dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Decir necio a una persona es decirlo como falta de sabiduría. Y es muy fácil que cuando uno se enoja con una persona pueda empezar a decir ciertas palabras, y esas palabras no son más que maldiciones, porque maldición es maldecir de alguien, decir algo malo de alguien. Así que nosotros no estamos llamados a decir las cosas malas de otros, sino a decir las cosas buenas de esas personas. Así que nos dice que no solamente vamos a ser si nos enojamos, quedamos culpables de juicio. Si decimos necio a nuestro hermano, entonces quedamos expuestos, culpables ante el concilio, es decir, la reunión de miembros y grupos en la parte eclesiástica. Pero aún más dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, decirle fatuo a alguien, si usted va a traducir esa palabra fatuo, es como decir tonto, soso, estúpido, engreído. Escucha eso, casi la mayoría de las palabras que se le puede decir a una persona cuando están en disgusto, cuando están en una pelea de palabras que se están ofendiendo. Entonces, eso está dejando a las personas expuestas al infierno de fuego. Esto es realmente serio. ¿Cuántas veces nos habremos enojado y tenemos una cantidad de asuntos legales pendientes en las cortes celestiales? Aún más, en el verso 23, para ser un poco más enfático de eso y la importancia de esto, está hablando de que si usted va con su ofrenda y se acuerda de que su hermano tiene algo contra usted, entonces deje allí su ofrenda delante del altar, no se la lleve, déjela allí y anda, reconcíliate primero. Es decir, es muy importante que usted no tenga asuntos pendientes con sus hermanos. Dice, vaya, reconcíliese primero y después si ven y presenta la ofrenda, porque la ofrenda no solamente hay que llevarla, discúlpeme, sino que también hay que presentarla delante del Señor. Eso es otro tema que después lo vamos a discutir. Entonces, en el verso 25 le dice, ¿no? Y pone como mucha más claridad.
ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces allí, ¿quién es el adversario? Ahí el adversario es el hermano, es la persona con la que usted tiene un problema. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Entonces, pongamos esto en el panorama. En las cortes celestiales el juez es Dios. Entonces, si una persona va y se queja delante de Dios, esta persona me está afligiendo, esta persona me engañó, esta persona se enojó, me maldijo, hizo todos esos asuntos, es decir, nos exponen ante el juez. Y entonces dice que el juez, al ver que nosotros no arreglamos ese asunto, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a entregar al alguacil. El alguacil es el que va a hacer que se cumpla la condena o que haya que pagar algo por lo que se ha hecho mal. Y después dice que es el alguacil el que nos echa en la cárcel. Y del verso 26 es aún mucho más claro. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último cuadrante. Así que ese enojo, ese hablar malas palabras, el no bendecir a una persona sino maldecirlo, nos deja expuestos en situaciones bien complicadas. También, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el verso 57 dice, ¿y por qué no juzgáis? Dice, por vosotros mismos lo que es justo. Así que nosotros tenemos que mirar qué es lo que es justo y lo que no es justo y juzgar que... Esa palabra juzgar es que es interesante porque nosotros tenemos que ver bien el trasfondo de la palabra juzgar. Dice, nosotros no tenemos derecho a juzgar personas, ni a juzgar a Dios, muchísimo menos, pero nosotros sí tenemos derecho a juzgar situaciones para ver qué es justo y qué no es justo, porque lo que no sea justo nosotros tenemos que arreglarlo antes de que nos lleven a las cortes celestiales. Aún más, hay una porción bíblica que me parece que cabe muchísimo dentro de este tema y que nosotros tenemos que volverla a tener fresca en nuestras mentes y en nuestras conciencias, y el hecho de la advertencia de pecar deliberadamente. En el libro de Hebreos capítulo 10, en el verso 26 al 31, la palabra nos dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que no podemos deliberadamente pecar porque si no, entonces estamos haciendo añicos el sacrificio que se hizo por nosotros, dice el verso 27. Si no, ¿qué es lo que queda? Si ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿qué es lo que queda? Según el autor de Hebreos, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Así que hay un juicio en los juzgados que nos va a dejar ante el infierno de fuego, porque dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, allí, ¿quién es el adversario? El adversario es el que se opone en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de cumplir los mandamientos, en contra de obedecer a Dios. Ese es el que se presenta como adversario. Entonces, si nosotros vemos aquí en todo este contexto, ya hablamos a Dios como adversario cuando el ángel de Jehová se opuso ante Balaam, Satanás como adversario en la mayoría de los versículos, y en Mateo 5 el hermano con el que tenemos algún conflicto, o hermano o hermana, entonces ese es el adversario. Y aquí lo que nos está diciendo Hebreos es que nosotros nos presentamos como adversarios y vamos a tener un juicio porque nos hemos puesto en contra de Dios, nos hemos puesto como adversarios de Dios. En el verso 28 de este capítulo 10 de Hebreos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, se imagina si, por decir algo, una persona, nosotros pecamos contra una persona, esta persona lleva ese asunto a las cortes celestiales y encima de todo Satanás va y dice, sí, porque hizo esto, porque hizo esto, porque hizo esto. Eso nos deja en una posición irreversible de muerte, muerte financiera, muerte familiar, muerte espiritual, muerte ministerial, muerte en muchas áreas. Así que tenemos que poner mucho cuidado con esos asuntos legales. En el verso 29 de este mismo capítulo 10 de Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Está diciendo, es que
cuando el Señor ha presentado la sangre, cuando tenemos el pago por nuestros pecados y nosotros seguimos pecando deliberadamente, estamos pisoteando la gracia, el espíritu de gracia. ¿Sabe? En los videos que hablamos acerca de los 7 espíritus de Dios, que uno de los 7 espíritus de Dios es el espíritu de gracia. Y es que, ¿qué es exactamente eso, la diferencia entre la ley y la gracia? En otra ocasión lo vamos a discutir, pero en otras palabras es que el espíritu de gracia nos capacita a nosotros para cumplir toda la ley. Así que acuérdese que cuando hablamos de ley es una parte de todo lo que sale de la boca de Dios, porque todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Así que ese es el adversario. Nosotros vemos a veces a Dios que se opone contra nosotros. En la mayoría de los casos es Satanás. A veces el adversario es el hermano con el que hemos tenido algún problema o algún pleito, y a veces nosotros somos los adversarios en contra de Dios, lo cual nos deja en una posición completamente desfavorable. Así que ya teniendo esto claro, creo que ya en los próximos videos vamos a saber cómo ir delante de las cortes celestiales para arreglar nuestros asuntos. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Recuerde que si este video fue de bendición, compártalo con alguien más. Bye.